Muy buenas tardes, bienvenidos a esta ocasión de gran regocijo para el Centro de Estudios de Asia y África, porque esta tarde estamos realizando un homenaje a nuestro querido profesor, colega y maestro David Lorenzen, y estamos aquí reunidos 3 generaciones de estudiantes de David, yo mismo, Luis González Reyman, Adrián Muñoz y varios de sus colegas tenemos aquí tenemos a Flora Botton. Entonces, bienvenidos a esta ceremonia de homenaje. En primer lugar, les daría la palabra al presidente del Colegio de México, el doctor García Diego, que hará referencia a la aparición del libro de homenaje al profesor David Lorenzen. Buenas tardes. Bueno, algunos de ustedes se preguntarán qué hago yo en esta ceremonia. Bueno, primero que todo, congratular al centro y congratularme por la aparición de este libro y su presentación hoy. Felicitar a David, pero sobre todo quiero hacer referencia a una correspondencia que se me hizo llegar, correspondencia pues en la que estuvo implicado el Departamento de Publicaciones del colegio, y es una correspondencia que yo, pues para ser generoso, llamaría innecesaria, desafortunada, y además equivocada. En resumen, el reclamo en esta correspondencia es que el Colegio de México violó derechos y afectó el decoro académico de los coordinadores de la obra, de los editores de esta obra, por agregarle algo al subtítulo, lo cual es falso. Aquí está el libro en inglés, se los voy a pasar aquí, pero lo conocen ustedes. El libro se llama Ancient to Modern, Religion, Power and Community in India. ¿Sí? Apareció, aquí tengo los datos, espero no perderme. Sí. Apareció el 20 de diciembre del 2011, la traducción al español, y se llama, del antiguo a lo moderno, Religión, Poder y Comunidad en la India. Ha traducido perfectamente título y subtítulo, y se da crédito a los coordinadores del libro. Sin embargo, al momento de que me entregan este ejemplar del Departamento de Publicaciones, descubro que es un libro en homenaje a David Lorenzen y no lo dice. Y la tradición en el colegio es que se diga cuando es un homenaje a un profesor. Así lo hemos hecho siempre. Y voy a dar algunos ejemplos, algunos que tenían el librero cercano. Revolución y exilio en la historia de México, homenaje a Friedrich Katz, coedición con la Universidad de Chicago. Homenaje a Martelena Venier, Mi latín es malo, de Amiciti et Doctrina, pero en el subtítulo dice homenaje a Martelena Venier. El mundo desde México, ensayos de política internacional, homenaje a Olga Pellicer. No solamente eso, se pone foto de ella en la portada. China, estudios y ensayos en honor a Flora Botton, en la portada. Extremos de México, homenaje a don Daniel Cosío Villegas, en la portada. Ahora un título reciente, con Antonio Latorre, In Memoriam, con foto de Antonio Latorre en la portada. Entre la tradición y el canon, homenaje a Ivette Jiménez de Báez en la portada, con foto. Diplomacia y revolución, homenaje a Berta Ulloa. Algunos, ¿no? Con foto grande, se llama Bernardo Sepúlveda, juez de la Corte Internacional de Justicia. ¿Sí? Algo reciente, de la lengua por solo la extrañeza. ¿Sí? Historia y literatura en homenaje a Luis Fernando Lara.
Estudios de folclore y literatura dedicados a Mercedes Díaz de Rías Roig, en la portada. Homenaje a Jorge Suárez. Homenaje a Rafael Segovia, en la portada, con foto de él. Alcances y límites de la política exterior de México ante el nuevo escenario internacional, ensayos en honor de Mario Ojeda. Pude haber traído más. Es una tradición del Colegio de México que los homenajes los hacemos evidentes. ¿Sí? En estas cartas, repito, dicen cosas de que el Departamento de Publicaciones violó derechos. Lo que hicimos fue, una vez que nos enteramos de que había aparecido el libro sin decir ensayos a David Lorenzen, en honor a David Lorenzen, hicimos un tiraje de 100 ejemplares más. Los otros están circulando, no hay ningún problema, pero además es el mismo libro, ¿sí? Con el subtítulo que ya les mencioné, Religión, Poder y Comunidad en la India, pero además estas personas que mandaron las cartas no se fijaron que la página legal es la misma, es el mismo libro. No hay ningún problema ni con ellos, porque no se les regateó ningún crédito, ni con Oxford University Press. Lo único que sí quería hacer muy claro es que este libro es en homenaje a Lorenzen, y nosotros, de verdad, estamos muy contentos de hacerlo evidente, de hacerlo ostensible. ¿Qué va a pasar? Pues el libro, efectivamente hay un primer tiraje, pues la misa es el mismo libro con la misma página legal, y hay un segundo tiraje para los que quieran tener el libro con estas palabritas en la solapa. Eso es toda la diferencia. Yo creo que es inútil mandar cartas, reclamar, porque eso lo que hace es empañar este homenaje. Y lo único que no queríamos, David, es empañar la fiesta. Así que aquí está el libro. Yo me imagino que a David pues, le va a gustar ver que en la portada dice que es en honor a él. Me imagino que algunos colegas y amigos preferirán tener la portada que diga en honor a. Los libros que vamos a rifar, a regalar al término de la sesión dicen en honor a. Y no hay mucho más que decir. Bueno, una última cosa. También aprovechamos el nuevo tiraje para, en las solapas, poner unos datos biográficos de David Lorenzen, biográficos y bibliográficos, porque en el libro tal cual, aunque era en homenaje a él, en honor a él, pues no se había puesto semblanza y bibliografía, que es lo que se acostumbra a hacer en todas las editoriales académicas del mundo. Entonces, David, simplemente para reiterarte que el libro es en homenaje a ti. Y cedo la palabra al director del centro. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Ahora vamos a activarnos los libros. Sí. Continuamos con la ceremonia de homenaje a David Lorenzen y presento a ustedes a los participantes que harán uso de la palabra. En primer lugar, Flora Boto, colega nuestra de muchos años, colega de David Lorenzen. Ella ya nos platicará por qué la hemos invitado particularmente a ella a participar en esta ceremonia de homenaje. En sus palabras nos dirá algo. Enseguida, el doctor Luis González Reimann, actualmente trabajando en la Universidad de California, discípulo de David Lorenzen, que trabajó con nosotros en su programa de maestría aquí en el Colegio de México. Y en tercer lugar, el doctor Adrián Muñoz, el último de los discípulos de David Lorenzen, que completó su maestría y doctorado en el Centro de Estudios de Asia y África, y que últimamente ha publicado, junto con el doctor David Lorenzen, una compilación de artículos sobre Bhakti publicada en la editorial de la Universidad de Nueva York. Daría entonces la palabra a Flora. Buenas noches. Dijo Benjamín que les iba a decir por qué me eligió a mí para hablar, supongo porque soy una de las personas que conoció a David desde que llegó a México hace muchos años. David Lorenzen, o como lo hemos rebautizado aquí, David Lorenzen, llegó a México en 1970.
Venía de la Universidad de Wisconsin y fue recomendado por el profesor Basham, distinguido indólogo inglés, quien durante un semestre, en 1965, había impartido en el Centro de Estudios Orientales la materia de Historia Antigua de la India. El semestre en México fue un parteaguas en la vida de Basham, puesto que había aceptado una cátedra en Australia, en donde se trasladaría con su nueva esposa después de su estancia en México. Fue en Australia en donde conoció a David, cuya tesis doctoral dirigió. Cuando llegó David, yo apenas me había incorporado al centro y enseguida establecí una buena relación con este colega tímido y algo callado. Pronto quedaría claro que la timidez de David ocultaba un carácter fuerte y rebelde, y en todos los años durante los cuales lo he conocido era evidente que sin confrontaciones mantenía su independencia ante la autoridad y no cedía en la firmeza de sus convicciones. Hombre de izquierda, siempre se ha manifestado a favor de la justicia social y de los derechos humanos. Una de las razones, parecería, no estoy segura, que lo impulsaron a irse de los Estados Unidos fue su percepción de que una vez parte de un sistema universitario, sobre todo en esa época de los 70s, debía conformarse a que como una vez parte de un sistema universitario debía conformarse. Y su acercamiento a un sindicato no fue bien visto por las autoridades de su universidad. Entonces tuvimos la suerte de tenerlo por ese rechazo que tuvo a la autoridad en Estados Unidos. En México siempre colaboró apoyando todas las necesidades del centro, pero nunca en detrimento de sus principios. El camino que siguió David en sus investigaciones revela otro aspecto de su personalidad, la austeridad y cierta tendencia al ascetismo. Al especializarse en la secta religiosa de Kabir Pant, tuvo que realizar varios viajes a la India, viviendo en monasterios, durmiendo en el suelo en camas completamente inadecuadas para su estatura y realizando trabajos que envidiaría un antropólogo. A veces su familia tuvo que acompañarlo en sus viajes de estudio y yo misma lo visité en Benarés, en un departamento que quedaba enfrente de un templo de monos, quienes con frecuencia incursionaban en su casa, robándose la comida y atemorizando a su pequeña hija. David es un hombre de varias culturas, algunas heredadas y otras adoptadas. De su parte de origen escandinavo, heredó el físico y la seriedad nórdica, pero también le debe mucho a sus orígenes italianos de parte de su madre, que se manifiesta, entre otras cosas, en su gusto por la buena comida y en un fino sentido del humor. Su interés en la India se ha manifestado en toda su obra, que combina la erudición y el entendimiento de la cultura de ese país, tanto del pasado como del presente, lo que ha sido facilitado por su conocimiento del sánscrito y del hindi. A través de libros y artículos, de años de enseñanza, David ha sido un exponente del conocimiento sobre la India, tanto en rasgos generales como en temas especializados. Otra de sus culturas adquiridas ha sido la mexicana. David aprendió español, idioma que usa con soltura, conoce la historia de México, se interesa en la política actual y come chile sin temor. David no es de ninguna manera el erudito que se limita al conocimiento de su tema. La cultura de David rebasa los límites de sus intereses profesionales y del área que estudia y es mucho más universal. Es un ávido lector de poesía y de novelas de un amplio espectro que va desde los clásicos hasta las novelas policíacas. Es ecléctico en sus gustos sobre música y un gran aficionado del jazz. Otra de las aficiones de David es la cocina, y todos sus amigos hemos disfrutado en varias ocasiones tanto sus curries como su pasta italiana hecha a mano, todo acompañado del vino adecuado. Combinando su conocimiento de la India con su interés por Italia, David se ha interesado en la labor de los misioneros en Asia,
puesto que la mayoría de esos misioneros eran italianos, estudió la lengua de su madre para realizar su investigación. En su libro más reciente, David le presta su voz al misionero italiano Marco della Tomba, con quien seguramente encontró muchos puntos de afinidad. Marco, el flagelo de la misión, como lo caracterizaron al final de su vida sus superiores, era un creyente sincero cuya vocación era indudable. Sin embargo, sus claras manifestaciones de rebeldía ante la autoridad, su negativa a doblegarse ante sus superiores, sus intentos para entender las culturas ajenas a las que estaba expuesto, cierto sentido del humor que no compaginaba con la solemnidad de algunas jerarquías eclesiásticas, dieron lugar a intrigas en su contra que le hicieron caer en desgracia. En Marco della Tomba reconocemos algunos de los rasgos del carácter de David: rebelde ante la autoridad arbitraria, firme en sus convicciones, honesto y compasivo, dispuesto a sufrir incomodidades para cumplir con sus metas. Sin embargo, afortunadamente, David no cayó en desgracia como Marco, sino que soy objeto de un muy merecido homenaje. Gracias. Muchas gracias, Flora, por esta semblanza tan emotiva. Muchas gracias. Enseguida, doctor Luis González Reimann. Gracias. Primero que nada, gracias a Benjamín por la invitación, y afortunadamente estoy en México porque no vivo en México y me da mucho gusto poder estar aquí para participar en este homenaje a David Lorenzen, que fue mi maestro, mi profesor. Voy a hablar un poquito de eso en un momento. Pero primero, en el área indológica en particular, vamos a decir de estudios de la India, sí es importante decir que David Lorenzen es uno de los estudiosos reconocidos a nivel internacional, aparte de que el colegio tuvo la fortuna de tenerlo aquí y de que ha producido mucha literatura en español, ha seguido presentando trabajos y escribiendo libros en inglés. Es uno de los especialistas, no solo en un área. Eso es una de las cosas interesantes acerca de David, que por una parte ha estudiado historia antigua, y en ese campo probablemente eso fue entre las primeras cosas que hizo. Escribió una monografía sobre un par de sectas shaivas, es decir, de seguidores de Shiva, de shivaitas, de principios de la era común, en un momento en que no había tanta información sobre ellos. Otra característica de David Lorenzen es que ha sido pionero en las diferentes áreas en las que a las que se ha dedicado. Estos dos grupos, los Kapálicas y los Kalamukas, posteriormente han sido más estudiados, y alguna vez cuando hablaba con David Lorenzen sobre el libro, ya años después de que había sido publicado y había otras personas que habían ya escrito sobre la secta, me dijo, bueno, hay materiales que yo no pude consultar en ese momento, ya hay gente que ha escrito más, pero el hecho es que a pesar de eso, hoy en día, para escribir sobre los Kapálicas y los Kalamukas hay que leer a David Lorenzen. Esa es otra de las cosas, que él se ha convertido en indispensable para una serie de temas. Si queremos estudiar a estas sectas shaivas originales, es necesario leerlo a él, si bien es cierto que haya otros estudios posteriores que hayan hablado de ellas. Pero también, estaba hablando de historia, en la historia medieval ha participado, estudiando particularmente el Kabir Pant, una tradición de la tradición hinduista devocional Bhakti de la Edad Media, y como lo comentó Flora Botton, ha estado haciendo trabajo de campo, lo cual indica otro de sus aspectos, que no solamente es alguien que trabaja con textos, porque muchos estudiosos trabajamos con textos, sobre todo cuando trabajamos con tradiciones antiguas. Él ha trabajado y trabaja con textos, pero también hace trabajo de campo, va, entrevista a los seguidores en este caso este grupo, el Kabir Pant, y después recolecta información y demás. Es decir, que trabaja, por un lado, en lo que podríamos llamar estudio textual, estudio de textos, por otro lado, en un nivel más etnográfico, etnológico, antropológico, y no es fácil encontrar a alguien que pueda saltar de un campo al otro. Pero tampoco se quedó en el periodo colonial, también en el periodo medieval, también en el periodo colonial. Ya estaba hablando Flora de su trabajo con Marco della Tomba, y es precisamente, en este caso, cuando los portugueses
llegaron a la India, antes que los ingleses naturalmente, y no se ha estudiado tanto, algunas de las fuentes primarias que él ha estudiado y ha producido muchos trabajos muy importantes, e incluso hasta cierta medida en el periodo moderno. Es decir, que historia, porque yo creo que él se presentaría más bien como historiador, pero a lo mejor me va a corregir, pero historia antigua, pero también medieval y moderna de la India. Y también, como dije, no solo en aspectos de textos, y también de trabajo de campo, y también en aspectos teóricos, no solo reseñas de tradiciones y de culturas, pero también aspectos teóricos, aspectos de sociología de la religión. Se ha interesado por tomar algunas opiniones existentes y opinar sobre ellas en tanto se aplican a la India, qué tanto se aplican o no se aplican a la India, etcétera. Y el hecho de que haya trabajado tanto con cosas antiguas como medievales también implica que tiene que dominar un idioma como el sánscrito para los trabajos antiguos y otro como el hindi para los trabajos medievales, por lo menos en el norte de la India. En la India naturalmente hay una enorme cantidad de idiomas, pero los sánscritistas, que generalmente son los llamados indólogos, los que nos dedicamos más que nada a la India antigua y que usamos básicamente el sánscrito, no exclusivamente, pero fundamentalmente y muy importantemente el sánscrito, él ha trabajado con ese idioma. Y de hecho, cuando yo entré al Colegio de México a estudiar la maestría hace décadas, recuerdo muchas cosas de cuando estudié con David Lorenzen. Una de las clases que tomé con él fue las inscripciones de los reyes del Imperio Gupta. Y la verdad es que a mí me abrió un mundo entero, porque yo estaba interesado en religión y yoga y cosas así, pero él más o menos me bajó los pies a la tierra en muchas cosas y me puso a ver cómo los reyes se relacionaban con las tradiciones religiosas. Y hablando un poco de él como maestro, también puedo decir que, ya lo dijo Flora, que es callado, serio, pero eso no quiere decir que no está muy atento a lo que uno hace, y además sí es cierto que tiene sus convicciones, pero tampoco uno lo puede convencer de que deje pasar las cosas cuando es estudiante, por lo menos no cuando yo fui estudiante. Me acuerdo en una ocasión en que teníamos que hacer 2 trabajos para pasar el semestre y lo tratamos de convencer de que aceptara uno solo, y su respuesta fue muy corta y clara. Dijo: si quieren mi firma, 2 trabajos. Así es que ni hablar, tuvimos que presentar los 2 trabajos. Entonces, como decía, si uno quiere estudiar ciertos temas de la India, ya sea antigua como medieval y colonial, en muchos casos es necesario referirse a los estudios de David Lorenzen, aunque sean en algunos casos estudios antiguos que ya tienen actualizaciones. Su libro incluso tuvo una segunda edición con actualizaciones, pero incluso otros trabajos. Pero más recientemente su contribución ha sido muy importante en algo que está un poco de moda, que es definir el hinduismo. ¿Qué es el hinduismo? Que se ha convertido, digo de moda porque los académicos también pasan por sus modas, y muchas veces, sobre todo cuando hay mucha corrección política, se tiende a cuestionar todo lo que se ha hecho en los medios académicos. Y surgió la pregunta, bueno, ¿desde cuándo surgió el término hinduismo? ¿Qué es hinduismo? ¿Se puede definir el hinduismo? Y una de las cosas que le llamaron la atención a David fue que se tratara de decir que el hinduismo es algo como concepto que surgió realmente con la colonización inglesa, británica. Y escribió un artículo muy importante que es citado y mencionado cada vez que alguien ahora escribe sobre el tema, que se llama ¿Quién inventó el hinduismo?, donde demuestra que no fue una creación total del periodo colonial británico, sino que viene de más atrás, y también habla de la importancia de la formación de una identidad como reacción al otro, como reacción a aquel que nos critica, aquel que es diferente a nosotros, y cómo eso nos fuerza, nos obliga a definirnos más claramente. Y en este caso el término claro viene del nombre del río Indus, que es un término muy antiguo, la región Sindhu, eso es algo muy antiguo, pero este concepto de hinduismo, y sobre el cual se sigue discutiendo que exactamente qué es, y la verdad es que es un poco indefinible, o habría que definirlo un poco diciendo si cubre estas 5 características, o 5 de estas 7 características a lo mejor es hinduismo, ¿no? Pero no es tan claro poder definirlo. Pero este trabajo ha sido muy importante. En los trabajos sobre las tradiciones medievales también ha sido muy importante su trabajo
en relación a geografías. Las geografías, es decir, las biografías hechas por seguidores de importantes pensadores como Shankara. Hace apenas un par de meses, en una de las listas profesionales de Internet, un indólogo muy conocido, que tiene un artículo aquí en este libro en honor a David, y que naturalmente todos presentaron estos artículos sabiendo que esto era en honor a David Lorenzen, John Hawley, preguntó en la lista que si alguien sabía de alguna literatura sobre geografías de Shankara y otras personas. Entonces yo contesté a la lista, dije, pues aquí están los artículos de David Lorenzen, y David enseguida, en este caso es John Hawley, perdón, contestó enseguida, dijo, ay, claro, yo tenía que haberlo sabido, gracias. Pero eso demuestra, ese reconocimiento de haber metido la pata en público, demuestra cómo es parte de este proceso y de esta serie de elementos o de aspectos de los estudios sobre la India en los cuales es necesario referirse a David Lorenzen. Y la verdad es que a mí me dio mucho gusto saber de la producción del libro, y como tal vez un par de palabras más en relación a él, puedo decir que su aspecto serio también es seriedad académica. Él fue mi asesor de tesis y era muy cuidadoso en revisar, que yo me daba cuenta de cómo había revisado, ¿no? Porque ponía cosas y las había verificado, ¿no? En algunos casos había hecho unas referencias a un texto muy antiguo, al Rig Veda, y me podía dar cuenta que había ido a la fuente a verificarlo. Pero por otra parte era serio y era un poco, no rígido, pero digamos formal y sí, bueno, serio en el sentido académico, como dije, pero por otra parte muy dispuesto a ayudar siempre. Cuando finalmente terminé la tesis, me enfermé de tanto esfuerzo, y David me preguntó, así muy tranquilamente, que si me interesaría publicarla. ¿Qué pregunta? Y digo, pues, claro que me interesa publicarla, pero fue gracias a él que realmente pude pensar, bueno, ahora sí puedo pasar de nada más hacer un pequeño estudio a hacer una publicación ya académica seria. Yo le debo mucho a David. De él aprendí mucho de pensamiento crítico, como dije al principio, me ayudó a bajar los pies a la tierra en muchas cosas, y yo lo felicito muchísimo y se lo agradezco muchísimo, porque sé que sin él realmente yo no hubiera podido seguir en la manera en la que seguí en el campo. Así es que pues, muchas gracias, David. Flora quisiera añadir unas palabras. Yo quisiera nada más decir que aquí está presente Graciela de la Lama, quien fue la responsable de que David esté aquí. Muchas gracias a Luis González Reyman. Desde luego vamos a reconocer la presencia de Graciela de la Lama, bienvenida y muchas gracias. Enseguida hará su presentación el doctor Adrián Muñoz. Yo también voy a hacer una intervención oral, voy a apoyarme mucho también en mi experiencia personal, que es uno de los legados más valiosos que he tenido, pues el largo conocimiento y la relación que he tenido con el profesor Lorenzen, ya, aunque me veo muy joven, ya son más de 10 años. Yo ingresé al programa de maestría en 2000, justamente, ya son más de 10 años. Es sin duda un reconocimiento sumamente merecido, verdaderamente merecido, más allá de las fórmulas protocolarias, por varias de las razones que ya ha expuesto, bueno, mis colegas aquí, por supuesto. Inevitablemente voy a referirme a algunos de los puntos que ya han mencionado, pero no hay manera de obviarlos, hay que subrayarlos una y otra vez porque son logros inmensos y eso produce un legado indeleble. La primera vez que lo conocí realmente, más allá de alguna entrevista que era parte del procedimiento para ingresar al programa de maestría, fue realmente en una clase de sánscrito, que fue de hecho la primera clase que tuve en todo el programa de maestría en aquel momento. Entonces me tocó el primer lunes de la maestría
Y el profesor Lorenzen nos dijo a mí y a mis compañeros, bueno, para mañana quiero que se aprendan el alfabeto sánscrito. Mis compañeros nos quedamos, por supuesto, pasmados. ¿Cómo es eso posible? No se puede. No teníamos ninguno el más mínimo conocimiento y sin embargo tuvimos que hacerlo, evidentemente. Y para el viernes de esa misma semana ya estábamos traduciendo las primeras frases, algo que me parecía verdaderamente impensable, ¿no? Se convirtió en algo real y tangible. Esto, bueno, apunta a varias cosas. Uno, el grado de exigencia que tiene el profesor Lorenzen y también, por supuesto, el Colegio de México. También el grado de seriedad con el que se compromete y se involucra con lo que está haciendo y con las capacidades que él posee. De alguna manera, el exigirnos este tipo de proeza, pues supone que él espera que nosotros respondamos, tratemos de desarrollar las mismas capacidades que él tiene. Obviamente, no vamos a llegar a ese nivel, pero sí nos ha ayudado a desarrollarnos en distintos ámbitos. Como ya han mencionado, David Lorenzen es una personalidad reconocida internacionalmente, reputada en distintos medios, en distintos países, por los temas que trabaja, por su amplia producción académica y también por su propio carácter. Muchas veces, tanto yo como compañeros míos, es decir, otros exalumnos, se han encontrado con otros investigadores en Estados Unidos, en Inglaterra, en la India, y cuando mencionan que tomaron clases con David Lorenzen, de inmediato la otra persona se muestra claramente conmovido, manda saludos de una manera muy encarecida, pregunta cómo está él, en qué está trabajando. Es un reconocimiento que a veces uno no se lo cree, ¿no? Pero es muy justo porque él tiene justamente por esta gran gama de intereses un intercambio constante con cualquier cantidad de investigadores en distintas disciplinas. No todas son necesariamente relacionadas a la historia antigua de la India, como ya han puntualizado. En la introducción de este libro que se acaba de publicar, el que se está presentando, los editores describen a David Lorenzen como un modernista y como un humanista, por su búsqueda de patrones y similitudes en distintos ámbitos, tanto en el presente y en el pasado. Pero si es un humanista, es sobre todo también por la amplia gama de herramientas a las que recurren. No solamente son los intereses, son las herramientas de las que se vale, lo que lo hacen verdaderamente un humanista. Por supuesto, una de estas es el manejo de distintas lenguas. Eso hace del profesor Lorenzen un investigador muchísimo más completo que investigadores que no poseen esas herramientas lingüísticas, sin duda. Ante todo, yo creo que una de las motivaciones o de los motores que mueven a David Lorenzen en su labor académica es una vasta sed de saber y de aprender. Siempre que voy a su cubículo, siempre hay libros y siempre son libros distintos, de distintos temas. Cuando regreso la siguiente vez, ese libro ya lo leyó, ya lo digirió y está moviéndose hacia alguna otra cosa. Y además, en un tiempo relativamente corto, todo eso que leyó se tradujo ya en un artículo. No nada más se trata de una lectura por hobby o por un interés en abstracto. Se convierte y se concretiza en un trabajo que finalmente se publica, se lee y se cita. Todo esto hace que el profesor Lorenzen tenga una generosidad académica ilimitada, que es muy importante. Todo este conocimiento y las herramientas que él ha acumulado las brinda a sus colegas y a sus estudiantes. Depende mucho, obviamente, de los intereses que tenga cada colega, cada estudiante, pero si está dentro de su poder, si está dentro de sus límites, él va a compartir lo que tenga. No sea solo conocimiento, a veces incluso es material, algún tip, cualquier cantidad de cosas. Yo he recibido muchísimas ayudas en distintos niveles del profesor Lorenzen, desde la maestría e incluso después de que terminé el doctorado. Por ejemplo, bueno, cuando hice mi estancia en la India, pero eso voy a llegar un poco más adelante. Además de esta generosidad, otra de las facetas que son muy interesantes es esta inquietud intelectual insaciable. Tiene que ver con esta
esta sed de saber, y eso hace justamente que cuando uno llega va a encontrar en su escritorio libros de historia, economía, política, religión, por supuesto, filosofía, filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, biología, neurolingüística, genética y por supuesto jazz, todo eso, ¿no? Yo difícilmente puedo pensar en algún otro profesor con esa gran gama, esa amplitud de lectura y además con la capacidad de integrarlo de una manera que produzca una teoría o una discusión sólida, convincente y que además colabore a un debate académico internacional. No es fácil, es bastante loable. En ese sentido, esta pluralidad, que en muchos sentidos reúne el profesor Lorenzen, esta ilimitada erudición, creo yo, encarnan lo mejor del espíritu del Centro de Estudios de Asia y África. Es decir, la capacidad de lidiar con distintas temáticas que tienen que ver con todas las regiones, tanto de Asia y de África, desde varias aristas: literatura, religión, sociología de la religión, antropología, historia, historia política, filología, todas tienen cabida en el Centro de Estudios de Asia y África. Esto, me parece, está perfectamente representado en el profesor David Lorenzen. Es, sin duda, uno de los pilares de este centro, le ha dado una proyección importantísima. Yo me siento verdaderamente afortunado de haber tenido la oportunidad de haber estado no solo como alumno, sino a veces incluso a su cargo. La extensa producción de trabajos que tiene es, como saben, ilimitada, tanto libros de autor como libros editados, reseñas, artículos, y lo importante es que no solamente encontramos monografías, con el valor que tienen las monografías, él de manera muy importante ha producido discusiones serias sobre cualquier cantidad de trabajos. Eso lo ha llevado también a emprender debates académicos con otros estudiosos, vivan o no vivan. A todos los va a criticar por igual si ve que o encuentra algún punto flaco en alguna ideología, ¿no? Esto lo ha hecho innumerables veces. Lo que creo que es muy importante es que lo hace además con una manera muy perspicaz y también muy afable, que es parte de su naturaleza. Tanto dentro del texto académico como fuera, siempre es una persona afable que difícilmente se va a enfrascar en una confrontación, pero al mismo tiempo va a decir lo que piensa de la manera más clara, ¿no? Y que es de hecho como él escribe. La prosa de sus trabajos académicos es de una claridad fabulosa. Es muy concisa, es elegante y es directa. No es una narrativa que recurra a los artificios ni a las pretensiones para pasar por un pensamiento muy abstruso que está diciendo cosas verdaderamente trascendentales. No, son cosas muy importantes las que está diciendo. Llega a conclusiones verdaderamente relevantes para las distintas disciplinas en las que esté desarrollando y lo hace con una prosa verdaderamente clara. ¿Sí? Nunca es ambigua, nunca es confusa. Algo que me sorprende es que incluso él ha replanteado la manera en cómo escribe sus trabajos. Esto se refleja sobre todo en su último trabajo sobre Marco de la Tomba. Cambió por completo la manera en la que él había normalmente atajado este tipo de temas. Claro, los misioneros es un tema más reciente, pero otros. Darle la voz al personaje principal es un recurso fabuloso, ¿no? No muchos lo hacen. Y una vez platicando me dijo que en parte lo hacía, bueno, había varias razones. Una, por supuesto, es darle el protagonismo pues, al personaje central, que es Marco de la Tomba, pero por otro lado, hacer que el libro, si bien es producto de una investigación académica, fuese más asequible para un público en general. A veces el lenguaje académico, aunque sea claro y conciso, puede ser muy pesado para quienes no están habituados a leer literatura académica. Un libro como este, con una narrativa como esta, puede ser más fácil de asimilar, de ser recogido y apropiado por el público en general. Eso me parece sumamente valioso. Como han dicho, las líneas generales que maneja el pensamiento y el trabajo de
David Lorenzen, pues básicamente comprenden identidades religiosas e historia política y cultural. Dentro de eso, por supuesto, hay cualquier cantidad de vertientes, todas estas se reflejan en este libro, por supuesto, ¿no? Y atraviesan, como ya mencionaron, historia antigua, con particularmente su trabajo de los Kapálicas y los Kalamukas, estas sectas shivaitas. Su libro es un clásico, como ya dijeron, es absolutamente un clásico, que no solamente tiene una segunda edición, hay una edición en tamil o en telugu, ya no recuerdo cuál es la lengua, ya ni lo puedo leer, tampoco, pero incluso está traducido a una lengua india, que ni siquiera es el hindi, así de importante es ese libro. Después, en el periodo precolonial, pues trabajó sobre todo con tradiciones de poesía devocional, particularmente a Kabir, y en historia moderna, pues ahora con los misioneros particularmente, y también crítica teórica, como ya mencionaron, sobre todo las discusiones en torno de categorías tan complicadas como la de hinduismo. Para poder atajar todo este tipo de temáticas, pues desde luego recurre al sánscrito, al hindi, al italiano, al inglés, bueno, ahora con los misioneros incluso español, ¿no? Es decir, hay una gran gama lingüística, es típicamente lo que hace un humanista. Una de las cosas que a mí también me sorprende, y no sé qué tanto es leyenda o no, pero hasta donde supe, las clases que tuvo de hindi formalmente fueron casi nulas. Es decir, el hindi lo aprendió prácticamente de manera autodidacta, que no solo lo sorprendente, con esa manera de estudiar hindi le dio para leer hindi medieval, que no es lo mismo que el hindi moderno. Eso, es decir, revela la gran capacidad que tiene intelectualmente el profesor Lorenzen. Cuando terminé mi programa de maestría, como muchos otros exalumnos que decidían seguir con su carrera académica, yo me planteé la posibilidad de hacer o estudiar un doctorado en el extranjero. Por diversas razones no sucedió así, hice mi doctorado en el Colegio de México y no me arrepiento. Yo no siento que mi formación sea deficiente o que desmerezca en frente de otras universidades en el ámbito internacional. Eso en gran medida porque tuve como guía al profesor Lorenzen. Él fue mi director de tesis y prácticamente desde el inicio de mis estudios de doctorado, pues me guió, literalmente fue una guía. Tanto el papel que él desempeñó como el de otros profesores con los que tuve oportunidad de trabajar, ya sea como alumno o en algunas otras actividades, consolidaron una formación que me parece es muy sólida. David Lorenzen es sin duda un ejemplo, ¿no? Me gustaría lograr cosas como las que él ha logrado, ¿no? Y pues tuve varias facetas, evidentemente. En algún momento fui simplemente un alumno que tenía al profesor Lorenzen, en otros momentos me convertí en un becario y fui su ayudante. De hecho, cuando comenzaba en particular su trabajo sobre los misioneros, tenía manuscritos de no sé qué siglo y que había que transcribirlos, y posteriormente me convertí en su doctorado. En todos los casos lo que aprendí es el arduo trabajo que tiene, la gran dedicación que tiene y la exigencia, que al final se traducía en la exigencia para conmigo cuando me convertí en su tutorado. Pero siempre tuvo un involucramiento formidable. La retroalimentación era constante, tanto a nivel verbal como a nivel de anotaciones, como también ya dijo Luis. Todos los textos que yo le entregaba, todos los textos regresaban con cualquier cantidad de anotaciones. Esas anotaciones me ayudaron a construir un mejor texto. Sin esas anotaciones hubiese sido más difícil, porque uno no sabe qué está haciendo mal, ni qué está haciendo bien. La exigencia que tuvo fue tal que mi investigación doctoral produjo como más de 500 páginas, ¿no? Fue ese nivel, cuando yo decía, no, yo creo que aquí hay que detenernos, y no, sigue leyendo, tráeme un reporte y vamos a discutirlo, y bueno, se convirtió en un monumento aquello, que eventualmente se convirtió en la tesis y eventualmente en algún libro.
Más o menos para las fechas en las que yo me titulé del doctorado, en 2007, Lorenzen organizó un congreso internacional aquí en el Colegio de México, que básicamente versaba sobre grupos tántricos, grupos devocionales de la Edad Media, grupos religiosos eclécticos, etc. Aquí lo importante es que las personas que se invitaron, varios de los investigadores que vinieron, eran la gente que yo estaba citando en mi tesis, al menos, bueno, sí, todavía era mi tesis. Para mí eso fue como un regalo de titulación. Era indecible, de pronto estar compartiendo un foro con los personajes que yo estaba citando era fabuloso, ¿no? De pronto tenían ya una concreción, existían, podía dialogar con ellos de una manera real. Eso se convirtió posteriormente en un libro que David Lorenzen me invitó a coeditar con él. Reunimos distintos trabajos, se publicó por la Universidad de Nueva York, la Universidad Estatal, y pues justamente reunía varios de estos estudiosos, pero publicarse en una lengua que ya no es el español, la lengua inglesa, y en una editorial como tal, pues básicamente pone el libro en las grandes ligas. ¿Sí? David Lorenzen me ha puesto en las grandes ligas, lo cual es un compromiso muy grande, porque no sé ahora cómo voy a hacer para tratar de mantenerlo. Ciertamente más que alumno, yo me considero un discípulo del profesor Lorenzen, y yo simpatizo con esta pluralidad de intereses, con la idea de no casarse con un solo tema ni con un solo periodo, porque eso enriquece primero la vida intelectual de uno mismo y posteriormente lo que uno pueda producir o lo que pueda transmitir en sus clases. No solo es un modelo, realmente para mí es, si me perdonan la expresión, es un padre académico, es algo que atesoro enormemente y pues no puedo sino expresar mi enorme admiración y mi profundo respeto. Shrestha Gurum Pranamami Aham. Antes de pasar la palabra al profesor Lorenzen, nada más quiero mencionar algo que se nos ha quedado en el tintero, en todos los méritos que ha tenido la labor académica de Lorenzen, y es su labor como traductor de obras literarias del sánscrito. Dos muy importantes: La luz de la luna de la iluminación de Krishna Mishra, fue publicada por el Colegio de México, una alegoría teológica que tiene importancia en las discusiones en la historia del pensamiento en India, y una farsa picaresca que se llama, o él la tradujo como La farsa de los borrachos, que se publicó en nuestra revista y posteriormente se publicó en inglés también con gran éxito. En esto hay que remarcar la alta calidad de la producción literaria de las traducciones del profesor Lorenzen. Y con esto le doy la palabra a David. Bueno, muchas gracias. Primero, quiero reiterar lo que dijeron sobre mi querida primera directora, Graciela de la Lama, que me salvó de un martirio en Wisconsin. Bueno, este evento por obvias razones me deja muy complacido, pero también me hace sentir un poco incómodo. No soy necesariamente una persona modesta, pero sí, como se han notado, soy un poco tímido. Además, recibir un homenaje de este tipo sugiere que mis amigos quizás piensen que es ahora o nunca. ¿Cuánto tiempo más va a durar ese viejo? Les aseguro que no es mi intención de morir pronto ni dejar de investigar los temas que me interesan, aunque siempre hay que tener presente
que no podemos predecir bien el futuro. La ocasión de este evento, una cosa que parece que se ha olvidado, es la publicación en español del libro De lo antiguo a lo moderno, Poder y Comunidad en la India, coordinado por mis amigos y colegas Ishita Banerjee y Saurabh Dubey. Como ya también se ha notado, ya hubo una presentación de la versión en inglés de este libro hace 3 años. En esa presentación ofrecí mis comentarios sobre varios de los artículos del libro. Aunque dudo que alguien recuerde lo que dije en ese entonces, ni los mismos autores entonces presentes, no quiero ofrecer aquí otro comentario más sobre el contenido del libro. Simplemente quiero reiterar que la calidad de todos estos artículos es realmente excelente. Representan una muestra importante de estudios de punta sobre la historia del sur de Asia. Además, los artículos están escritos en una forma elegante y entendible para lectores no especialistas. Aquí solo quiero hacer un breve comentario, no sobre el libro específicamente, sino sobre algunos problemas generales que enfrentamos en publicar libros académicos sobre Asia y África. Uno de nuestros problemas principales es el de identificar el público a que deberíamos dirigir nuestros libros y artículos. Creo que es obvio que en México y en otros países de América Latina debería existir una comunidad de especialistas que trabajan sobre temas relacionados con Asia y África, no solo la política actual de estas zonas, sino también su historia y cultura. Después de todo, los países de Asia y África representan mucho más de la mitad de la raza humana y son los sitios de muchos de los retos políticos, sociales, económicos y culturales que actualmente el mundo entero enfrenta diariamente. No obstante, tenemos que aceptar que el número de académicos especialistas sobre estos temas en México es y seguirá siendo muy pequeño. Si decidimos escribir nuestros estudios en español, entonces, ¿quién entre los especialistas en el resto del mundo va a poder leer estos estudios? Si los escribimos en inglés o en los idiomas de Asia y África, ¿qué valor tendrán estos estudios para México y América Latina? La obvia respuesta a estas preguntas es que tenemos que intentar hacer las dos cosas. Primero, escribir algunas cosas en inglés y los idiomas de Asia y África para la comunidad internacional de especialistas en estos temas. Y segundo, escribir algunas cosas en español para los lectores en América Latina. Además, sin embargo, queda una pregunta adicional: ¿qué tipo de cosas deberíamos escribir? La estrategia que muchas veces los del Centro de Estudios de Asia y África hemos adoptado es la de escribir en español libros y artículos sobre temas generales y populares en la forma de lo que a veces llamamos obras de difusión, y también escribir nuestras investigaciones más detalladas en inglés u otros idiomas. A veces también hacemos comentarios generales y populares en los periódicos y en los programas de radio y televisión. Además, en años recientes, los profesores del centro hemos empezado a publicar más de nuestras investigaciones detalladas directamente en español, en libros y en nuestra revista Estudios de Asia y África. También algunos de nuestros estudiantes han publicado en español adaptaciones de sus
tesis profesionales. Creo que la publicación en español de estos estudios detallados representa un paso positivo y hacia adelante. No obstante, quedan los problemas de encontrar primero un público para estos trabajos entre la comunidad internacional de estudiosos que normalmente no leen español, y segundo, un público en México, en América Latina, que puede tener un interés en lo que escribimos. En el caso de los historiadores, no solo los como yo que trabajamos sobre Asia y África, sino también los que trabajan sobre otras regiones, creo que tenemos una responsabilidad particular de escribir nuestros libros y artículos en una forma entendible para los no especialistas. Existe una variedad de tareas que los historiadores hacemos, pero creo que casi todos aceptamos que entre estas tareas se encuentra la de recuperar la memoria colectiva del pasado en una forma coherente y plausible, y luego dirigir los resultados de nuestras investigaciones a un público relativamente amplio. Para mí, personalmente, una de las maneras más eficientes de hacer este intento ha sido la de construir narrativas sobre los eventos y personajes estudiados. Para algunos historiadores actuales, esta estrategia narrativa puede parecer un poco ingenua y anticuada, como sugirió un dictaminador de uno de mis artículos recientes. Pero creo que esta estrategia representa una de las mejores maneras en que los historiadores podemos esperar salvar una parte esencial de nuestro menguante público de lectores. Bueno, después de este pequeño sermón, quiero simplemente reiterar lo que dije al principio sobre este libro titulado De lo antiguo a lo moderno, poder y comunidad en la India. Los artículos del libro ofrecen estudios sobre temas históricos de India que han sido de mucho interés para mí a través de los años. Los artículos presentan nueva información y nuevas interpretaciones sobre estos temas y están escritos en un estilo que debería hacerlos accesibles no solo a especialistas, sino también a un público general. De mi corazón quiero agradecer muchísimo a los comentarios de los aquí presentes, mis colegas Flora, Benjamín, Luis y Adrián, y también quiero agradecer a todos los involucrados en la producción de este libro, especialmente los coordinadores Ishita Banerjee y Saurabh Dubey, a la traductora Pilar Valles, quien hizo un trabajo magnífico, y a todos los que escribieron los artículos reunidos en él. Finalmente, solo me queda decir muchas gracias por haber venido y buenas noches y buena suerte. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes, a David Lorenzen manifestándole nuestra amistad, nuestro cariño y admiración, y agradeciéndole que haya estado tantos años trabajando y que continúa trabajando con nosotros en el Colegio de México. Y para celebrar esta ocasión los invitamos a hacer un brindis de honor, nos darán unas copas de vino enseguida en la sala que está al lado. Muchísimas gracias. A los libros. Durante el cóctel vamos a hacer la rifa. Se rifan 5 libros cada